Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo de Naturaleza Paraguay, la especie elegida será el coatí, pariente de los mapaches, animalitos simpáticos, tiernos y muy juguetones. Conoceremos más de cerca una especie nativa de nuestro país, el guavirapitá, árbol frutal indígena muy codiciado debido a sus frutos dulces y comestibles, y por último un recorrido por Puerto Naranja Jay, el destino turístico recomendado en esta ocasión. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Nasua nasua. Castellano: coatí de cola anillada, coatí rojo, osito de los palos. Guaraní: coatí. El coatí rojo es una especie de la familia de Procyon-idae, de orden carnívoro, pero esto es solamente con respecto a su parentesco a los mapaches y el nombre que se le ha dado al orden. No necesariamente es por hábitos de alimentación de esta especie. Habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de Centroamérica. Están adaptados principalmente a biomas cálidos y templados en los que predomine una foresta densa. Los coatíes son animales con características muy pronunciadas en su cuerpo y resulta difícil encontrarle el parecido. Miden entre 70 a 140 centímetros de longitud, según sea la subespecie y el sexo. Lo más frecuente es que los ejemplares adultos midan más de 80 centímetros. En esta medición se cuenta su alargada y voluminosa cola no prensil, usada para balancearse y señalar, la cual además tiene por sí sola una longitud equiparable a la del resto del cuerpo, que es alargado y robusto. Poseen una cabeza delgada, extremidades cortas, concluidas en fuertes uñas que les permiten escarbar suelos de tierra bastante duros, hocico alargado y puntiagudo que les facilita un excelente olfato. La mandíbula superior sobrepasa la inferior y la nariz está desprovista de pelo y la mueve con facilidad. Tiene los ojos relativamente grandes y posee unas orejas cortas. Pesan entre 4 a 10 kilogramos. La coloración de los coatíes sufre variaciones de acuerdo a la zona donde habita y a la edad de los individuos, siendo el pelo largo y tupido. El dorso y las partes laterales son pardas o pardo oscuras y la zona ventral es blanca o bien puede ser de un tono anaranjado. La cara es negruzca, contrastando con la parte inferior que es blanca y dos manchas próximas a los ojos del mismo color.
Las orejas presentan también un reborde blanco. Las patas son de un tono amarronado bastante más oscuro que el resto del cuerpo y la cola una serie de anillos oscuros, a veces poco evidentes. El macho es de mayor tamaño que la hembra. Caminan apoyándose sobre sus pies, ya que son plantígrados. Además, son hábiles arborícolas, gracias a una articulación flexible en sus tobillos, la cual les permite descender velozmente cabeza abajo por los troncos de los árboles. Prefieren dormir o descansar en lugares elevados o en nichos que ellos mismos construyen en las copas de los árboles. Por su alimentación son omnívoros, aunque dentro de su dieta se les puede considerar, según las circunstancias, como insectívoros o si abundan las frutas, como frugívoros. Además de insectos y frutas, su dieta incluye huevos y pichones. Normalmente salen a buscar su alimento más durante el crepúsculo y la noche que durante el día. No tienen la costumbre de almacenar comida, sino que aprovechan lo disponible, diversificando la dieta cuando es necesario. Los cuatíes, cualquiera sea su especie, son animales sociales que viven agrupados en grupos de entre 5 a 20 individuos, manadas integradas casi siempre o solo por hembras y machos jóvenes, ya que los machos adultos tienen hábitos solitarios. En Paraguay, a los machos solitarios se los da el nombre de cuatijañó. No son animales migratorios. Tanto las bandas como los machos solitarios se mueven siempre dentro de un territorio que constituye su hogar estable. El celo se produce en el cuatí aproximadamente entre fines del invierno y principios de primavera, momento en el que los machos solitarios se incorporan a los grupos y muestran un notable aumento de la agresividad hacia otros machos adultos. Después de haber realizado los ritos de reconocimiento mutuo, la pareja de coatíes está lista para proceder al acoplamiento, que se realiza en tierra firme y el macho copula con varias hembras. La gestación dura aproximadamente 77 días y la hembra da a luz una sola vez al año entre los meses de marzo y abril, de 2 a 6 crías. La madre las oculta en resguardos que encuentra en troncos huecos y entre matorrales bien espesos. Poco después de una semana abren los ojos y antes del mes caminan por las ramas. Las crías son destetadas a los 4 meses, tienen el tamaño del adulto al primer año y alcanzan la madurez al segundo. La longevidad de los coatíes en estado salvaje es de 15 años y en cautiverio unos 17 a 20 años. Este animal como mascota es una de las mascotas más exóticas y raras que existen. Cuando es pequeño es tierno y amigable, pero cuando crece, si no se los educa, puede ser un pequeño gran problema. Cuando llegan a la adultez pueden ser agresivos a causa del cautiverio y por causas hormonales. Normalmente son juguetones y es mejor que para jugar les escondan la comida en distintas partes. La dentadura del coatí está provista de formidables caninos filosos como navajas con los cuales se defienden ferozmente de sus enemigos y en muchas ocasiones matan a perros de certeras dentelladas en la garganta de sus oponentes. Sus principales depredadores naturales son los felinos como el puma, el yaguareté, ocelote y el yaguarundí. En algunas ocasiones también lo son las aves rapaces de gran tamaño y las boas.
En Paraguay, habita los bosques del Chaco húmedo y en la región oriental se los encuentra en el bosque alto paranaense, en el ecosistema del Cerrado del departamento de Concepción y en intromisiones del ecosistema chaqueño del departamento del Ñeembucú. Nombre científico: Campomanesia santocarpa Berg. Guaraní: Guavirapitá. Guabiroba, Argentina. Guavirobebeira, Brasil. El guavirapitá es un árbol que siempre se lo encuentra verde. Es pequeño a mediano y alcanza una altura de 10 a 20 metros y posee un diámetro a la altura del pecho de 10 a 25 centímetros. Las ramas primarias son ascendentes y sostienen la copa densa, redondeada y finamente ramificada. Está compuesta por un follaje verde oscuro. El tronco es acanelado y aletado en la base. En ciertas ocasiones los canales se extienden a lo largo del fuste, particularmente en los especímenes más grandes. El fuste generalmente es tortuoso y mide de 4 a 8 metros de largo. La corteza del Campomanesia santocarpa es gris oscura, semilisa, desprendiéndose en muchas tiras fibrosas y finas, relevando la corteza nueva, dejando así manchas claras. Presenta el color marrón claro al rasparse, mide de 1 a 3 milímetros de grosor. La corteza interna es fibrosa, de color blanquecino. Goza de un espesor de 4 a 7 milímetros. El guavirapitá posee unas hojas que son opuestas, elípticas, de 3 a 8 centímetros de largo por 2 a 4 centímetros de ancho, verde oscuras, glabras, con punta larga, la cara inferior con nervios prominentes y amarillos y con un peciolo corto de 1 centímetro o más de largo. Se encuentran de 1 a 4 flores en un nudo sobre tallos largos de 2 centímetros de ancho, con 5 pétalos blancos extendidos y muchos estambres. El fruto es una baya globosa amarilla de 1 a 2 centímetros de diámetro, jugosa, dulce y comestible. Posee una semilla redonda castaña. Florece de septiembre a octubre y fructifica de septiembre a diciembre. El guabiroba existe en la selva de la región oriental, realizando su mayor desarrollo y abundancia en la cuenca del río Paraná. Habita más los sitios húmedos de drenaje impedido. Forma una parte del estrato intermedio debajo de las copas de los árboles más grandes, típico de estos sitios tales como Guayaiví, Patagonula americana, Caoveti, Luegea divaricata y por último el Ibirapiuguazú, Ruprechita laxiflora. Es raro encontrar esta especie, que es árbol de sombra afuera del bosque alto. La albura de la Campomanesia santocarpa es amarillenta y el duramen marrón violáceo. El veteado es poco fuerte. La madera es bastante dura y pesada. Y se las utiliza principalmente para realizar mangos de herramientas, tornería y trabajos de curvado. Sus aplicaciones son limitadas porque muy raras veces alcanza un tamaño comercial. El guavirapitá es un árbol frutal indígena muy codiciado debido a los frutos dulces y comestibles. Los mismos además son comida favorita de los loros, familia Psittacidae, y otros animales silvestres.
Una excelente alternativa para hacer turismo en el Paraguay es el puerto Naranjajái, ubicado a 1 hora 15 minutos de Asunción, a orillas del río Mandubirá, en una zona virgen de arroyos y esteros, por la Ruta 3, a 68 kilómetros de Asunción, a la entrada de Arroyos y Esteros y a la izquierda del desvío a Itapirú, entrando unos 17 kilómetros hasta el término del camino empedrado. Puerto Naranjajái es una granja adecuada como pequeña posada, instalada en una propiedad de 40 hectáreas con 600 metros sobre el río Mandubirá y con muchas opciones para disfrutar e interactuar con la naturaleza. Este lugar era parte de la propiedad de Juana Pabla Carrillo, madre del mariscal. Por eso el lugar también es conocido como López Cue. Varios de ellos hoy podemos rememorar a través de recorridos turísticos. Podemos ir hasta el casco de la estancia de López y la iglesia de Olivares. Se llama así porque el mariscal López trajo muchos olivos de su ida a Europa y cuentan que se plantaron varios ejemplares en el lugar. Surcamos el Mandubirá hasta Tobatituyá en pequeñas embarcaciones. Vamos hasta el Riacho Je'é a conocer un ecosistema muy interesante. Estos y muchos relatos más le dan al puerto Naranjajái un gran realce en cuanto al valor histórico del lugar. En cuanto a las dependencias del puerto para la comodidad del visitante, cuenta con una casa estilo rústico tipo hostería con 4 habitaciones y 16 camas. Además de amplios espacios para los que gustan del camping. Se cuenta con cocina, comedor, sanitarios adecuados, además de otras comodidades que pueden ser usufructuadas por los visitantes. Las habitaciones cuentan con las comodidades para hacer de su estadía un placer, con opciones de alojamiento individual, familias o para grupos. Usted y su familia podrán disfrutar de un rico asado a orillas del río, recorrer el Mandubirá y hacer de su visita un día especial en contacto con la naturaleza. En el puerto Naranjajái, la especialidad se centra en actividades náuticas consistentes en alquiler de botes, lanchas, kayak, safari fotográfico, guía de pesca deportiva y otros. También se puede participar de las actividades diarias de la granja, así como de paseos a caballo. Se puede optar además por otras actividades turísticas como senderismo, actividades recreativas, paseos en bicicleta y, por supuesto, para los que saben nadar, un chapuzón en el río. La pesca es el servicio más requerido en el puerto. A la zona llegan gente de la capital así como de Caacupé, Tobatí, Arroyos y Esteros y otras ciudades cercanas. Se puede realizar pesca desde la orilla, donde generalmente se encuentran el mandií, armado, pico de pato, piraña y otros. Existe buena pesca a pocos minutos en lancha. Se encuentra entre estos la pesca de fondo en Los Dos Cocos, la pesca del dorado en el Tinglado, corvina en la salida al río Sur Paraguay, dorado en Puerto Emiliano y muchos otros pesqueros hacia el Riacho Je'é. Es importante recordar que actualmente solo está permitido en el Paraguay la pesca del dorado con devolución en virtud a la ley número 3191/07. Otra alternativa interesante para recorrer este maravilloso río Mandubirá es con piraguas y kayak para realizar excursiones inolvidables y revelar así los misterios de esta zona agreste y rica en fauna y flora. El puerto
consta de 40 hectáreas, de entre las cuales hay 25 hectáreas de monte virgen, con las características propias de los bosques de la región, muy cerrado en la orilla del río y más abierto a medida que vamos hacia los espacios más altos. Los árboles frutales nativos y la variedad de flores contribuyen al sustento de las aves originarias del lugar. Existen unos arroyos que corren entre piedras y desembocan en el río en épocas de lluvias, que dan un marco mucho más atractivo al recorrido por el monte. Los senderos son naturales y no se ha tocado nada para adaptarlos. El Puerto Naranjajái se suma como producto de turismo de la naturaleza del Paraguay, con un nivel rústico excelente, además de la atención personalizada y por sobre todo no distante de la capital asuncena. Correo electrónico puertonaranjajay@gmail.com. Teléfonos 0984 278450 en el puerto, 0981 409 087 Asunción, o visite nuestra página web www.puertonaranjajay.czl.org. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.